En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Hoy es 11 de junio. Celebramos en la iglesia el día de San Bernabé. Capítulo 2 de la carta a los Gálatas comienza así. San Pablo escribe así a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a la esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Fijaos que en estos primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, de esta traducción que uso, que es la Biblia de Jerusalén, vemos varias cosas, Por ejemplo, vemos a un apóstol Pablo que se acerca después de 14 años, va a Jerusalén, a donde están los apóstoles, los principales, con Pedro a la cabeza. Curioso que en esta traducción, pues, cuando Pablo dice que habla con ellos, dice que les expuso a los notables, utiliza esta palabra, los notables. ¿Quiénes son los notables? En privado les habla a los notables el Evangelio para ver si corría o había corrido en vano. Es decir, los notables. Hoy diríamos, pues, la jerarquía de la iglesia, ¿no? Las personas que en la iglesia están encargadas de pastorear, de llevar, desde el Papa en Roma, pasando por los obispos. No es que sean notables en el sentido que aquí dice la palabra notables, no es que sean personas de clase alta ni nada de eso. Es como una especie de dar testimonio de que Pablo reconocía ya en estos inicios de la iglesia, 14 años después de haber tenido su primer encuentro con los apóstoles, ya Pablo claramente reconoce la autoridad, ¿no?, dentro de la iglesia. Y fijaos, va a consultar para ver, para que le confirme, para que la iglesia si lo que ha estado enseñando. Pablo reconoce desde este momento, está claro, ¿no? Bueno, y desde antes, está reconociendo la autoridad de la iglesia para ver, y él quiere saber si lo que está haciendo, enseñando el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, es correcto o no es correcto. Por eso dice él que fue a exponerle a los notables ese evangelio que estaba proclamando entre los gentiles para ver si él estaba corriendo o no estaba corriendo en vano. Es decir, para asegurarse que lo que estaba haciendo era correcto. Aunque también me llama la atención el hecho de que Pablo ha esperado 14 años para ello. Pero esto quizás es debido a que están surgiendo ya pues las primeras controversias, ¿no?
y eso hace que Pablo pues tenga inquietud por saber, ¿no? Una de las controversias que está aquí indicada en la carta a los Gálatas es el asunto de la circuncisión de los judíos. Como ya sabéis, pues los judíos estaban obligados por la ley de Moisés a circuncidarse al octavo día. Pero, pero Pablo, que iba con un griego que se llamaba Tito, que le acompañaba en el apostolado, pues al no ser judío, pues no había sido obligado a, a realizar una práctica judía como era la circuncisión. Pablo no, Pablo entendió desde un principio de que ser cristiano no es volver otra vez a las prácticas del Antiguo Testamento, del judaísmo en este caso, ¿no? No es, no es aceptable el hecho de tener que obligar a un no judío a someterse a leyes que han sido dadas al pueblo judío. Entonces, San Pablo pues le dice a los apóstoles en Jerusalén que este griego que se llama Tito, una persona de su confianza, ni siquiera, dice, ha sido obligado a circuncidarse. Pero, sin embargo, dice el apóstol Pablo en el versículo 4 que hay unas personas que se han introducido entre ellos. Él los llama intrusos, los llama falsos hermanos, que dice que se infiltraron solapadamente, ¿no? Entre ellos. Eso de infiltrarse solapadamente es pues esa forma de, de estar en un grupo solapadamente, sin que se note realmente lo que está pensando, pero bueno, al final todo sale a la luz. Al principio es secreto, pero al final, como dijo el Señor, todo sale a la luz. Falsos hermanos, intrusos. Y dice más, dice el apóstol San Pablo, dice que estos falsos hermanos se habían introducido entre ellos para espiarlos. Es decir, nos está diciendo que eran judíos, cristianos judíos, que no creían que los paganos pudieran tener derecho a ser cristianos si no cumplían con todas las normas y prescripciones de los judíos. Entonces fijaos el doble juego que tenían estos judíos que se infiltraban para espiar, a ver qué están haciendo, a ver si están haciendo las cosas bien, a ver si están haciendo las cosas como a nosotros nos gusta. Dice Pablo, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, lo que querían estos falsos hermanos, es decir, cristianos, pero que no eran cristianos. Porque una vez que el creyente se pone en esta tesitura de querer imponer a otro hermano, a otro creyente, prácticas, como yo decía ayer en el vídeo que grabé ayer, cosas que no son de fe, por ejemplo, formas de celebrar. Se me ocurre ahora mismo, se me ha venido a la mente, pues la forma que tienen de celebrar la Eucaristía, el camino neocatecumenal, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede imponer. Nadie puede imponer, o sea, ningún católico puede imponer a otro la forma. Proponer sí, invitar, proponer, pero imponer. Aquí lo que están haciendo estos judíos es espiarlos a estos cristianos gentiles para ver si los pillaban incumpliendo alguna
prácticas que ellos sí realizaban. ¿Mm? Y esto a mí me hace meditar sobre, sobre el cuidado que tenemos que tener nosotros, los cristianos de hoy, con no querer imponer a nadie cosas que no sean de fe. Porque dice Pablo que al final eso lo que hace es reducir a los cristianos a la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Pues que si a alguien le decimos, tú tienes que hacer esto así, como yo lo hago, para ser un buen cristiano, y y no tiene nada que ver con una creencia o con un dogma de fe o con una doctrina de la iglesia, sino que es una cosa secundaria, accesoria, una forma, un rito, una música, una forma de liturgia, pues estamos en cierto modo, estamos tratando de esclavizar a nuestra forma, por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Del camino neocatecumenal, ¿no? Yo me imagino, bueno, no es que me imagine, es que creo que lo he vivido en breve tiempo, he podido conocer un poco, y hombre, seguramente si le preguntas a alguien del camino neocatecumenal, por ejemplo, si le gustaría que todas las misas fueran como ellos las celebran, quizás te contestarían que sí, que toda la liturgia tendría que ser como la que hacen ellos, ¿no? A mí me da la impresión de que esa sería la respuesta. De hecho, he vivido, he vivido que cuando hay una iglesia con una comunidad del camino neocatecumenal, por ejemplo, es muy difícil, es muy raro, hay casos, pero es muy raro de ver a hermanos del camino neocatecumenal, por ejemplo, celebrar una misa con el resto de la comunidad cristiana, con el resto de la parroquia, por ejemplo, porque ellos tienen su grupo, ellos tienen su camino, ellos tienen su forma, y claro, su forma es distinta a la de la liturgia habitual que se celebran en las parroquias. Así que cuidado, cuidado con las imposiciones, ¿no? No, no hagamos esclavos, no prediquemos el Evangelio tratando de esclavizar a nadie, ¿no? Y si tenemos dudas, consultemos, ¿no? Consultemos con la iglesia, consultemos con lo que yo decía ayer, ¿no? Vayamos a las fuentes originales para saber las cosas como son, no nos precipitemos al juzgar. Dice Pablo que a esos que trataban de crear esa discordia ahí entre los hermanos, pues dice San Pablo, dice, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos. O sea, Pablo lo reconoce, dice, mira, han intentado de imponernos, de crearnos problemas, de crearnos incertidumbre con nuestra fe, haciéndonos ver de que nuestra fe no es como la de ellos, pero la palabra del Espíritu Santo es a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos, a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y el versículo 6 dice, y de parte de los que eran tenidos por notables, ahora ya aquí cambia un poco San Pablo, antes llamaba notables a los que estaba dirigiéndose en Jerusalén para explicarles a esa especie de jerarquía. Ahora ha cambiado un poco y ahora dice, de parte de los que eran tenidos por notables, dice, no importa lo que fuesen, Dios no mira la condición de los hombres. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Esta parte es muy curiosa, es muy curiosa. San Pablo hace una distinción, hace una aclaración y dice, bueno, hay personas que sí, que pertenecen a la jerarquía, los notables, pertenecen a la jerarquía, y dice San Pablo, pero realmente no importa
no importa lo que sean, Dios no mira la condición de los hombres, o sea, Dios no mide a los hombres por lo que son, si son un cargo, un, un grado superior, no, 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 no. Jerarquía, la jerarquía es un servicio, no es no es un modo de aparentar que uno es superior. Y eso es lo que yo entiendo que dice San Pablo. No importa lo que fuesen, Dios no mira la condición de los hombres. Pero en todo caso, dice San Pablo, en todo caso, estos nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, es decir, de los no judíos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, es decir, el apóstol Pedro tenía la tarea de ir a los judíos y Pablo a los no judíos. Pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Es decir, Dios es el mismo. Dios era el mismo para Pedro, el apóstol San Pedro, que para el apóstol San Pablo. El mismo Dios. Solamente que tenían misiones diferentes. Predicaban el mismo evangelio. O debían de predicar el mismo evangelio. Pero había unas connotaciones diferentes. Y es que Pedro se dirigía a un grupo de personas que tenían unas características, digamos, especiales, distintas por ser judíos, y Pablo pues se dirigía a otras personas que tenían el mismo derecho que los judíos a hacerse cristianos, pero que había que tratarlos de otro modo. No se le podía imponer pues cosas que no tenían nada que ver con su cultura o con su tradición. El cristianismo no es eso, no se trata de eso. Y dice San Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, o sea, está diciendo así, sí, los apóstoles, empezando por Pedro, reconocen que a mí, a pesar de no ser, de no haber ido a los judíos, sino que voy a los paganos, a los gentiles, me ha concedido Dios la misma gracia que les ha concedido a ellos, de igual a igual, de igual a igual. Somos apóstoles. Sois apóstoles vosotros, soy apóstol yo. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Es decir, aquí tenemos esto que yo digo, ¿no? Que es importante, ¿no? Que que la Iglesia confirme, confirme, pues la labor de apostolado. Es bueno, ¿no? De consultar. Eso fue lo que hizo Pablo. Decir, bueno, yo no voy solo, voy, voy con vosotros, enviado por la Iglesia, y no quiero hacer nada que haga que nos separemos. Por eso es muy importante esta señal de comunión, esta mano tendida, ¿no? De estos apóstoles que estaban en otro ámbito, con San Pablo y con Bernabé que estaban en otro ámbito, esta unión, ¿eh? San Pablo reconociendo que estos apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, eran columnas de la Iglesia, es decir, reconociendo a la autoridad una vez más. Dice que estos apóstoles solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir. Esto me recuerda pues a lo que hoy en día pues se está predicando fuertemente en la Iglesia, ¿no? Lo de una iglesia, como dijo el Papa, una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Pues ya lo tenemos aquí en la carta a los Gálatas. Y el versículo 11 dice, mas cuando vino Cefas a Antioquía,
Hay un momento posterior, después de haber quedado bien, después de haber terminado bien, se han dado la mano, han quedado contentos los unos con los otros. Más tarde fue Pedro a Antioquía a visitar a Pablo. Y dice Pablo una cosa que es muy fuerte, ¿no? Dice, me enfrenté con él cara a cara porque era censurable. Capítulo 2, versículo 11, San Pablo se enfrentó a Pedro cara a cara porque era censurable. Bien, esto nos da, esto nos da un entendimiento, ¿no? Y es que cuando alguien, o sea, pertenecer a la jerarquía no te hace infalible. Incluso el Papa, se puede equivocar, Digo esta palabra con mucha prudencia. ¿Mm? No quiero hablar del Papa, pero menciono al Papa porque aquí estamos hablando de Pedro, ¿no? Y estamos viendo cómo el apóstol San Pablo se enfrenta con Pedro, cara a cara, porque lo que estaba haciendo Pedro no era correcto. Entonces esto nos demuestra que dentro de la Iglesia debe de haber, en algunos momentos, y de hecho hay, debe de haber contraste entre los hermanos, incluso entre la jerarquía, sobre todo cuando alguien en conciencia ve que algo no se está cumpliendo o no se está haciendo bien. Y esto es lo que le ocurrió a San Pablo aquí. ¿Y qué es lo que pasó? Prosigue y dice, pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, Pedro comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, es decir, los otros apóstoles llegaron a Antioquía también, Pedro empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Fijaos, fijaos, fijaos qué cosa tan impresionante y tan humana, pero, pero que tenemos que tratar de evitar. Esto pasa muchas veces. Pedro, Pedro va con Pablo y mientras no le ven sus compañeros judíos, los otros apóstoles, está allí con los gentiles, come con los gentiles. Pero claro, esto estaba mal visto. Estaba mal visto por parte del grupo de Pedro. ¿Y qué ocurre? Pues que Pedro, esto no es nuevo, porque Pedro ya había flaqueado antes. Ya lo vimos cuando negó al Señor. Y bueno, Pedro tiene una historia, ¿no? de flaquear y de... Pero bueno, esto también nos enseña que Dios no escoge, no nos escoge porque seamos buenos o porque seamos perfectos, sino porque Él quiere y punto, ¿no? Y Pedro tuvo este problema y Pedro actuó con hipocresía. Mientras no le veían sus compañeros, estaba con Pablo y estaba con las personas, con los paganos allí, con los paganos cristianos, vamos a decirlo claramente, comiendo con ellos, sin problema. Llegaron los compañeros, Santiago y el resto, y entonces Pedro finge que está molesto, ¿no? Que no, yo no quiero saber nada de esto, no, yo no me siento con esta gente, ¿no? Tremendo, ¿eh? Y esto lo estaba viendo Pablo. Pero es que dice que los demás judíos disimularon como él hasta el punto de que el propio Bernabé, que era una persona
muy, muy cercana, muy fiel a Pablo, el propio Bernabé, se vio arrastrado por esta actitud hipócrita. Aquí es donde tenemos nosotros que poner el foco, porque esto puede pasar y de hecho pasa en nuestros tiempos, ¿no? Cuando no queremos ser señalados, somos capaces de hacer lo que no es correcto. Este es el mensaje. No queremos ser señalados por otros porque nos interesa no ser señalados por otros, que otros nos vean de hacer algo porque podemos tener problemas con esas personas porque no piensan como nosotros, ¿no? Entonces podemos llegar a tener un doble juego, como estamos viendo aquí, una doble vara de medir. Entonces esto es lo que ocurrió, ¿no? Y claro, Pablo se podía haber callado y podía haber dicho, hay que ver lo que está haciendo Pedro, lo que está haciendo Bernabé, qué cobarde, qué hipócrita. Pero no, pero Pablo no se pudo callar, porque dice el versículo 14, pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, ojo, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Discusiones en la iglesia en temas que afectan a la fe, sí. Discusiones en la iglesia en temas que no afectan a la fe, vamos a tener un poco de cuidado con eso. Como vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, a Cefas, en presencia de todos. Es decir, fijaos, Pablo, Pablo ni siquiera cumplió con la regla evangélica, ¿no? Que dice cuando tengas algo con tu hermano, ve y díselo a él a solas, ¿no? Sino que él cogió y ahí delante de todos, ¿no? Le echó la bronca, como se suele decir, ¿no? Dice, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Vamos a analizar brevemente esto. Esto que le dice Pablo al apóstol Pedro. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, es decir, Pedro era judío. Todos los cristianos judíos eran judíos. Pero al mismo tiempo que eran judíos, ya se estaban beneficiando del, del cristianismo, vamos a decirlo así, ¿no? De la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo tiene una serie de ventajas sobre el judaísmo. Y es que ya no es necesario para salvarse el tener que realizar todas esas obras de la ley, que se llama así, obras de la ley, que los judíos sí tenían que realizar antes de Cristo para poder estar a bien con Dios. Entonces, Pablo le echa en cara al apóstol Pedro de que él es judío, pero ya está viviendo como un gentil. Es decir, ya está viviendo como un pagano convertido a Cristo. Eso es lo que le dice San Pablo al apóstol Pedro. Oye, que tú estás haciendo esto, no te das cuenta, y luego, cuando has visto tú a los gentiles que no se comportan como los judíos en ciertas cosas, como por ejemplo el tema famoso de la circuncisión, entonces te escandalizas. Esto tenemos que pensar esto cómo podemos entender esto en la vida de la iglesia de hoy. Porque siguen existiendo algunas veces actitudes judaizantes. No, no estrictamente judaizantes en lo que es las prácticas judías, pero sí judaizantes en espíritu.
Es decir, muchas veces pretendemos ligar la vida espiritual con una serie de cosas que nos atan y que son añadidos que, que no tienen nada que ver con la salvación, que no tienen nada que ver a lo mejor ni con la fe, y sin embargo caemos en una serie de prácticas y sin darnos cuenta nos vamos judaizando. Ya digo, en el espíritu judaizante, no en las prácticas, que eso forma parte del pueblo judío. Y que son añadidos que, que no tienen nada que ver con la salvación, que no tienen nada que ver a lo mejor ni con la fe, y sin embargo caemos en una serie de prácticas y sin darnos cuenta nos vamos judaizando. Ya digo, en el espíritu judaizante, no en las prácticas, que eso forma parte del pueblo judío. Entonces le dice Pedro eso, o sea, le dice Pablo, dice, tú eres judío y ya estás viviendo como cristiano, gentil, ya no estás atado a las normas, a las obras de la ley. Entonces, ¿tú por qué no dejas vivir a los que no han conocido nunca el judaísmo? ¿Por qué no los dejas vivir? ¿Por qué no los dejas disfrutar de su fe? Esto es lo que le echa en cara San Pablo al apóstol Pedro en ese día delante de todos, ¿eh? Una bronca que tuvieron ahí, me imagino que educada, pero con fuerza, ¿no? ¿Cómo fuerzas tú a los gentiles a judaizar? Si tú mismo, Pedro, no, tú sabes que ya no, eso ya no, ya la salvación no depende de las obras de la ley, de si estás circuncidado, de si has hecho esto, de si has hecho aquello. ¿Eh? Estoy hablando en la mentalidad judía. Pues esta fue la bronca. Por eso digo que en la iglesia muchas veces, pues podemos tener, sin darnos cuenta, podemos caer en actitudes de hipocresía, como he dicho, de no querer que nos señalen, que cada uno piense, porque estamos haciendo una cosa que agrada a un grupo, pero luego viene otra persona o otras personas y entonces actuamos de otra forma para contentar a los otros y ahí pues estamos siendo unos hipócritas. Ahí cada uno tiene que ver en qué parcela estamos judaizando. En el espíritu, insisto. Judaizando en el espíritu. Esclavizando nuestra fe. Quitando esa libertad de hijos de Dios que tenemos en Cristo. Y al final de todo, más adelante en el capítulo, al final del capítulo, ya el apóstol San Pablo pues le viene a decir que si estamos más pendientes de hacer que los que tenemos enfrente hagan lo mismo que nosotros, piensen igual que nosotros. Ojo, siempre lo digo. En doctrinas, en enseñanza de la iglesia, ahí tenemos que coincidir. Ahí no puede haber discrepancia. Pero hay cosas en la iglesia que no todo es dogma de fe. Entonces no podemos judaizar, no podemos ser judaizantes, no debemos querer convertir a los demás a nuestro modo. Porque dice San Pablo que aquí lo que cuenta es la gracia de Dios. Aquí ya no cuenta lo que tú hacías cuando eras judío, aquí ya no cuenta la forma de la liturgia, por muy importante que sea y por muy buena que sea. Aquí no importa, aquí no importan muchas cosas que muchas veces le damos importancia como si fuera una cuestión de vida o muerte. Aquí lo que importa es, como dice el apóstol, si leéis este capítulo y meditáis un poco,
A lo mejor podéis ver esto también, ¿no? Yo no anulo, dice San Pablo, la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Es decir, si para salvarse tenemos que realizar una serie de ritos, como a mí me gusta, del modo que a mí me gusta, del color que a mí me gusta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si hay que hacer eso para salvarse, ¿para qué murió Cristo? Hay que meditar esto. Lo que tenemos que tener es fe en Jesucristo. Y esa fe que se haga vida en nosotros, o sea, que actúe en nosotros y que hagamos obras como fruto de esa fe, pero no como condición que le ponemos a Dios para ser más santos, como si presentáramos nuestros méritos así con orgullo. Es que yo como soy de aquel grupo que somos tan puros, pues entonces estamos más cerca de Dios. Pero estos que están aquí, como no son como nosotros, pues la gracia de Dios no va a actuar en ellos igual. Eso es una actitud judaizante, en mi opinión. La iglesia está llena de grupos, de movimientos, cofradías, muchas formas de espiritualidad y tenemos que evitar esa tentación que el mismo Pedro, o sea, es un ejemplo directo para nosotros. El mismo Pedro cayó. No judaizar. Ser simple, sencillo, como el apóstol Pablo nos está enseñando aquí.